Hola, buenas tardes a todos. En principio, un agradecimiento al museo para recibirnos aquí y vamos a empezar esta primera charla de este ciclo que se llama Dimes y Direttes y que es dedicada a la relación entre arte e identidad. Durante estas charlas van a intervenir Colectivo Osso, Luis Calvo y Elizabeth Flores, Ulises Matamoros, Ileana Sánchez y va a moderarla Gemma Argüello. El objetivo del ciclo en general que nos propusimos con el museo es lo de hacer una especie de mapeo reunido en ejes de prácticas contemporáneas que se estén gestando en el estado de Puebla. Así que, en términos generales, hemos decidido trabajar por el momento bajo 4 ejes y organizar estas 4 mesas para presentar un poco en modalidad de Artist Talk las prácticas y los trabajos de algunos que hemos un poco escogido a partir precisamente de la propuesta que más se apegaba a estos temas de discusión que nos parecían interesantes poner en diálogo con el público. Así que bueno, yo creo que algo muy importante que destacar es que precisamente el ciclo, además de mapear, tiene este propósito, o sea, de establecer un diálogo. Así que seguramente, bueno, Gemma hará algunas preguntas, intentará dar una lectura de los trabajos de estos artistas que hemos invitado. Sobre todo, ella ya escogió algunas piezas que le interesaba comentar con los artistas y que pensábamos que bien pues era muestra de esta relación con el tema. Y luego, bueno, la invitación es la de abrir el diálogo hacia afuera y de poder tener una retroalimentación a los proyectos, a las prácticas de forma más compartida. Así que bueno, Gemma, por favor, te dejo el micrófono. No, agradezco mucho la invitación, Nina, Amparo, para moderar esta mesa. Yo en realidad soy una interlocutora y me parece muy interesante el tema de la identidad, no solo vinculado a problemáticas sociales y que además es un tema muy discutido y muy reflexionado en México y en América Latina, sino principalmente cómo es que se vincula con las prácticas artísticas, no solamente en términos de identidades nacionales, sino cómo se va complejizando distintas dimensiones de la identidad, ¿no? Creo que una de las características fundamentales para poder definir la identidad es a partir de la diferencia, aunque suena paradójico, pero eso que nos distingue, que nos hace ser de determinada manera, es aquello que también nos distingue frente al otro, ¿no? Y creo que las prácticas y las distintas piezas de cada uno de ustedes van reflexionando sobre distintas dimensiones en torno a la identidad, ¿no? Entonces creo que esas características que justo marcan esas diferencias y que definen a partir de una obra eso que llamamos identidad, pues bueno, me gustaría que lo abordaran en cada una de sus prácticas en general, de una manera muy breve. O sea, lo que me gustaría es que comenzáramos platicando sobre cómo esas diferencias que se trabajan a partir ya sea del material o desde un ámbito conceptual a partir de una pieza, ¿no?, van problematizando, ¿no?, ciertas dimensiones de la identidad. No sé quién... Hola, buenas tardes a todos. Pues nosotros estamos muy contentos de estar acá arriba, la verdad, y gracias a Nina y a Gemma por habernos hecho la invitación. Yo creo que lo que planteas, y yo creo que la selección, el motivo por el cual estamos en este pequeño grupo de artistas que vamos a tratar de desmenuzar la idea de arte e identidad, tiene que ver con esto que estabas diciendo, que nos construimos como proyecto artístico, como proyecto pareja y como un ente ahí en la vida cotidiana a partir de nuestra condición, nuestras dos condiciones, ¿no? Puede ser básico desde la idea de color de piel, ¿no?, hombre-mujer, delgado, flaco y un montón como de pequeñas dimensiones que se van a dar en nuestro día a día, ¿no? Yo creo que por ahí podríamos empezar a plantear la relación de nuestra obra y el motivo por el cual estamos seleccionados.
y que luego esos elementos de distinción, ¿no? Como de contraste, me gusta la idea de contraste, pues se van a ver reflejados en algunas estrategias visuales, ¿no? No necesariamente en el dibujo, no necesariamente en el video, no necesariamente en una sola línea de investigación, sino más bien pensando qué herramienta necesitamos para poder construir pues, el enunciado que nos interesa en base a la comparación o la integración. O la integración. Creo que es interesante lo que planteas y creo que ahí hay un cruce también interesante, valga la redundancia, con las piezas de Ulises, porque justo, no sé si de una manera implícita o explícita, digamos, trabajan desde una perspectiva muy interseccional, o sea, intersectan distintas dimensiones, dimensión pues, sí, racial, de género, de clase, etcétera, ¿no? O sea, de origen. Creo que esto es también bien interesante en el caso tanto de sus piezas, ¿no? De cómo juegan con esos contrastes, y lo mismo en el caso de Ulises, o sea, juegan con esas tensiones, ¿no? Que van definiendo la identidad, pero que tienen distintas capas, ¿no? Distintas capas que se van intersectando, pero que a su vez, digamos, permiten tener distintas soluciones plásticas, ¿no? No sé qué... Sí, justamente abordo la identidad a partir de... Cuando inicié con las prácticas que estoy haciendo, me interesaba mucho la idea de esta palabra como identidad como tal. Te das cuenta que al final de cuentas la identidad siempre nos excede, o uno tiene demasiado poca o demasiado mucha. No hay un grado como específico de la identidad, y la idea también es que uno no se da cuenta quién es hasta que empieza a pasar el tiempo, ¿no? La identidad se empieza a construir también a partir de la vivencia, de los otros, entonces las reflexiones que tengo parten específicamente primero de una pregunta, que es la identidad, y la obra va tomando también cuerpo a partir del desarrollo del tiempo, es decir, a partir de que voy mezclando ciertos pensamientos, a partir de que voy explorando con ciertos materiales. También las piezas que tengo son un tanto, o parten de una idea un poco anecdótica, ¿no? Del origen, como decía Gema, pero también cuestionan ese origen, cuestionan también ciertas identidades como puras, o lo que llamamos puras, cuestionan también la idea de tolerancia, ¿no? La idea del otro, la idea de multiculturalismo. Creo que eso también, puede que ahorita lo revisemos. No, justo la idea de multiculturalismo y del origen, ¿no? Y de cómo se ha ido construyendo, al menos en el caso mexicano, ¿no? Y principalmente también poblano, ¿no? Esta idea de una identidad aparentemente cerrada, aparentemente homogénea, pero que en realidad es muy compleja, ¿no? Y que constantemente se va construyendo y deconstruyendo, ¿no? A lo largo de la historia. Creo que también es algo que trabaja Ileana, ¿no? De alguna manera ahí también hay estos cruces en términos de la identidad. Buenas noches. Pues sí, de hecho, ahorita que mencionas eso, yo empecé a trabajar, esta cuestión de la identidad, pero a partir de lo nacional, ¿no? Era como esta duda de por qué había tanta difusión o por qué de niños tenemos esta educación, ¿no? De saludar a la bandera, aprender un himno nacional, recitar ciertos poemas hacia la bandera, ¿no? Entonces, toda esta parte ¿no? Que yo por lo menos la saco conmigo, ¿no? Desde que iba a la primaria, se fueron como formando ya ahorita que estoy más grande. Entonces, sí fue una pregunta, ¿no? ¿Qué es la identidad, ¿no? Porque te la enseñan, más bien, no te la enseñan como tal, ¿no? Sino te la van poniendo, ¿no? Te la van mostrando. Entonces, empecé a cuestionar a partir de eso, ¿no? Como de lo externo. Y ahorita que ya estoy, pues, mi proceso ha avanzado un poco más, sigo cuestionándome qué es la identidad, ¿no? Pero ya desde un punto más interno. Creo que lo divido en dos.
ahorita, ¿no? Entonces, como de lo interno y de lo externo, como de ser humano y ser social, ¿no? Ser mexicana y ser ileana, o sea, pongo como en balanza ese tipo de preguntas, que por ejemplo en mi trabajo antes, no sé, la recolección de objetos que empecé a tener, ¿no? Que era esta necesidad como esta necesidad, sí, de juntar objetos que me gusta llamarlos archivo basura, porque pues son basura, ¿no? En realidad, las trompetas, las serpentinas, las banderas de papel, las láminas escolares, todo eso pues se va a la basura, ¿no? Entonces yo empecé a recolectar esto preguntándome, ¿no? ¿Por qué había tanta necesidad de tener una identidad a partir de la nación, ¿no? Y qué es la nación y cómo se lleva a cabo, ¿no? Cómo se va desarrollando y cómo nos vamos desarrollando en ella. Yo creo que es bien interesante lo que dices en términos de cómo nos construimos a nosotros mismos, por un lado, a partir de patrones sociales, se nos imponen determinadas características, digamos, no biológicas, pero sí culturales, ¿no? Y se nos van imponiendo determinados patrones de comportamiento, pero a su vez estamos constantemente en conflicto en el qué somos, cómo somos y cómo nos vamos construyendo o construyendo nuestra identidad en función del otro cercano, no solamente el otro social, ¿no? Y cómo nos vamos mirando. Y en ese sentido creo que es también interesante cómo ustedes como colectivo, ¿no? Él y Luis, han trabajado en términos de una construcción, digamos, de la identidad de un colectivo o colectiva de dos, ¿no? A partir justo de ir más allá, ¿no? De problematizar la identidad en términos de cómo se impone socialmente, sino cómo se miran uno al otro, cómo se van, digamos, construyendo en un diálogo, en confrontaciones también, ¿no? Pero a su vez van como individuos, ¿no? Cada uno por su lado, pues adquiriendo su propia identidad cambiante, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? Y creo que ahí me gustaría que nos platicaran un poco, por ejemplo, de la pieza de cardiopatía, ¿no? Bueno, el proyecto de cardiopatía, bueno, este que ahorita está en pantalla, precisamente era una búsqueda de cómo nos construíamos mutuamente, ¿no? O sea, como el darse cuenta de que al estar en pareja uno como que deja de ser uno mismo, por decirlo así, y se empieza a construir a partir del otro, ¿no? Entonces de repente llega un punto en que no se sabe qué tanto soy yo y qué tanto es la otra persona, ¿no? Este proyecto, que fue un proyecto originalmente de dibujo y, bueno, en realidad es un proyecto de dibujo, parte de la comparación de los dos cuerpos, como decía Luis, ¿no? O sea, de los contrastes entre dos personas, y empezamos haciendo muchísimos ejercicios muy básicos, así desde ponernos en contra de la pared y dibujar la silueta de Luis, y luego en el mismo lugar dibujar mi silueta y ver qué tanto sobra de contenido, ¿no? Y como ver qué tanto cuerpo hay de Luis que yo no hay antes en era mí. delgado, ¿eh? Bueno, ahí podríamos hablar un poco de la pieza Piel de Osos, ¿no? Exactamente. Que juega un poco también con... Sí, bueno, otra forma también es la pieza de piel de oso, en donde yo tomo ropa de Luis que él tenía en su closet, que usaba cotidianamente, y me empiezo a confeccionar ropa para mí, ropa femenina, ¿no? Que también es como un paso de género masculino al género femenino, y bueno, o sea, esta ropa termina en ropa que yo usaba en ese momento cotidianamente, ¿no? Y que también tenía como un reflejo como del apoderarse del otro, como haciendo un poco de referencia a los rituales de los nativos americanos cuando matan al oso, precisamente, le quitan la piel y entonces se visten de la piel, ¿no? Como para tomar su fuerza, sus características. Entonces era como un poco la metáfora, ¿no? De yo hacerme de la ropa, de las características de Luis. De que es bien interesante lo que planteas, porque también en la construcción de una identidad, a lo menos en términos colectivos, pues el papel del ritual es muy importante, ¿no? O sea, digamos, en las comunidades el ritual juega un papel fundamental
no solamente en la construcción de la identidad colectiva, pero sí, también en la identidad individual, ¿no? En términos de cómo se posiciona en una colectividad o en una comunidad. Creo que ahí es bien interesante cómo lo plantean, pero también, por ejemplo, en la de Dos Filos, pues también sí, hay una dimensión como ritual muy implícita, pero que me gustaría que abordaran, ¿no? Que pensaran un poco más. Creo que tiene que ver con la vida cotidiana y con un poco con el entendimiento de que o sea, levantarse, planchar tu camisa, irte a trabajar es parte de ese ritual que uno mismo se construye en el día a día, ¿no? A diferencia de los otros proyectos que son más donde figuramos nosotros o nosotros, está la imagen de nosotros de una manera implícita, Dos Filos es como una suerte de reflexión sobre nuestra condición de clase media, ¿no? Que aparte es bien curioso, porque ustedes la consideran una pieza menor, para mí justo Sí. me resulta muy interesante, me parece que... Ha derivado en otros proyectos como más de corte conceptual, ¿no? Utilizando textos y experimentando con soportes, pero esta pieza es exactamente como la conclusión de nuestra estancia en el extranjero después del máster. A nosotros nos tocó en España la crisis, ¿no? Y luego, como que cuando volvemos a México, nos damos cuenta en qué condiciones volvemos y en qué condiciones estábamos, ¿no? O sea, pues de hacinamiento casi en un departamento miniatura, en condiciones que es una clase media de otra clase media que son comparables hasta cierto punto, pero como con ciertas libertades y ciertos limitantes, ¿no? Y lo que hicimos fue, llegamos a Oaxaca, no volvimos a Puebla, entonces también la condición de Oaxaca, yo soy de Oaxaca, creo que se ve como influenciada, como que permeó en nosotros, y técnicamente lo que hicimos fue recuperar algunos machetes de trabajo, trabajarlos con un artesano de un pueblo que se llama Ocotlán de Porfirio Díaz. ¿De Morelos? Ah, de Morelos. Uno de tantos Ocotlán. Es uno de los héroes, ¿no? Y la de saber. Y es muy interesante porque la cuchillería en Ocotlán se está perdiendo por la entrada de los chinos al uso de herramientas cotidianas, ¿no? Y rescatamos frases, no me pregunten de quién porque en realidad no nos interesa mucho de quién eran, rescatamos frases de pensadores y políticos que como que se abanderan, ¿no? como con esta cita heroica, pero que en realidad en una doble lectura implicaba también una forma de control de cierta manera, ¿no? Y bueno, la solución con los machetes, más bien me adelanté, la solución con los machetes tiene que ver con el diálogo entre él y yo sobre en qué soporte teníamos que emplazar estas frases para generar pues este juego como de significados sobre eso que estábamos viendo nosotros y como asumiéndonos, ¿no? Básicamente como clase medieros, ¿no? De hecho es bien interesante porque en el caso de la, digamos, y Nina no me dejará mentir, la clase media europea, digamos, es una clase media muy privilegiada, ¿no? O sea, con seguridad social, con, digamos, una serie de privilegios sociales, médicos, económicos que la clase media mexicana y en general la clase media latinoamericana no tiene, ¿no? Y justo creo que la experiencia de migrar y regresar te confronta no solamente con quién eres como persona, sino también cuál es tu posición desde tu origen, ¿no? Y en ese sentido es bien interesante cómo quizás regresan, o me gustaría que platicaran un poco de eso, cómo el hecho de regresar, ¿no? Hace que notes esas pequeñas diferencias que estando en la vida cotidiana uno no ve, pasan totalmente desapercibidas, ¿no? O sea, porque cuando regresas justo lo que te llama la atención son esas características que te hacen ser mexicano, ¿no? Oaxaqueño, veracruzana, que probablemente estando aquí no les ves. Bueno, el ejemplo que se me viene a la mente, o sea, cuando estábamos en Barcelona, era que, o sea, nos era muy, ya que nosotros no éramos de ella, nos era muy fácil darnos cuenta
de situaciones, bueno, con esto de la crisis, por ejemplo, el día que había, ¿cómo se llama? Que había una marcha o algo por el estilo, casualmente jugaba el Barcelona. Entonces a las 4 de la tarde ya toda la marcha se acababa y todos se movían al estadio. Entonces eso era un poco como, nosotros lo veíamos como una forma de control tal cual, ¿no? Al regresar para acá, o sea, seguimos reflexionando sobre eso y de ahí viene un poco el nombre de la pieza, Dos Filos, que son frases que así como abanderan la clase media y están como queriendo ensalzarla, por decirlo así, tiene este doble filo que a la vez la está condicionando, la está ¿cuál será la palabra? Sí, condicionando. La está condicionando, ¿no? Por ejemplo, la biblioteca es el lugar donde estudia la clase media, ¿no? Entonces es como como el lugar donde la clase media tiene que estar, ¿no? O tenemos que aprender a administrar la abundancia, ¿no? Bueno, no sé si la clase media tenga que aprender, digo que la clase alta tenga que aprender eso, ¿no? Más bien los clase medieros tenemos que aprender a administrar la abundancia. Entonces, o la poca abundancia que haya, ¿no? Y, o sea, todos los grandes hombres vienen de la clase media, ¿no? Porque tenemos esta idea de progreso, de ver hacia adelante, de crecer, ¿no? Pero pues las otras clases, bueno, no aplican, ¿no? Eso, y que creo que con lo que estaba planteando al inicio Eli, ¿no? O sea, veíamos cómo era una marcha en Barcelona, en las Ramblas que se han puesto de moda últimamente, y cómo se desarticulaban así en 15 minutos con el problema de Oaxaca y toda esta onda de que te cierran una calle y no pasas aunque vaya Yuri, ¿no? O sea, había como como un choque cultural que estábamos como, o sea, yo tiene mucho tiempo que no vivo en Oaxaca y regresamos y fue como, no puede ser posible que yo no pueda ir a la casa de mi mamá porque hay alguien bloqueando la calle y no se puede pasar, ¿no? Pero de hecho, justo, o sea, el machete tiene esa dimensión de lucha, o sea, tiene la dimensión de trabajo, pero también de pues, a lo menos en la tradición mexicana, ¿no? O sea, de la revolución, es un arma. Pero en las piezas está, al menos lo que a mí me interesaba en ese momento es que se inutilizaran, o sea, que se convirtieran en objetos como joyitas, ¿no? Por eso la vitrina, por eso el acrílico, el capel, o sea, como todos los elementos están como muy pensados en ese sentido, ¿no? Para que esté soportado como un pececito en una... ¿Y por qué inutilizarlas? O sea, ¿cuál sería la...? Ay, platica por qué. No sé, pero... no, porque creo que en ninguna de las dos condiciones, ni en nuestra condición como mexicanos, intentando progresar, ni en la condición de europeos, en realidad tenemos todos los accesos, todas las libertades. O sea, hay una frase bien interesante que dice, no sé si esté ahí, son dos bueyes, es la figura de dos bueyes jalando el arado y dice, con su trabajo y esfuerzo la clase media aspirará a una mejora en su calidad de vida. Van a estar entretenidos trabajando, no van a aspirar a nada, ¿no? Creo que por ahí va. Y creo que hay, por ejemplo, Ulises, sobre jornalero, por ejemplo. Ajá. Se dice que la clase media es la abolición de las contradicciones, ¿no? Es decir, que la clase media está tan ocupada en un partido de fútbol como en el trabajo. Porque tiene la posibilidad, es decir, tiene poca seguridad social, pero suficiente, entre comillas, ¿no? Para pagar el Estado. Sí, gana poco, pero suficiente, entre comillas. Se alimenta poco, pero suficiente. Es decir, es una clase donde no hay contradicción, ¿no? Es decir, que está más o menos bien y que no tiene la posibilidad, o por lo menos el impulso, las ganas, la necesidad de hacer la emancipación, ¿no? Porque es una clase que está bien, ¿no? Se dice que es la clase que justamente abole las contradicciones y se mantiene así. Entonces, cuando uno dice, soy clase media, hay un peligro, ¿no? Soy clase mediero, ¿sí? Porque ya te estás poniendo en este nivel, ¿no? Donde, pues, no, estás jodido, pero no tanto, ¿no? Sí, estás mal, pero no tanto, ¿no? Entonces, pues, todavía aguantamos más. Me parece interesante la pieza de Luis por eso, porque parece que bueno, yo puedo ver todas las contradicciones, ¿no? La contradicción de la misma frase, casi revolucionaria, en un machete que está anulado en una caja y puesto como vitrina, ¿no?
O sea, todas las contradicciones están ahí, las mismas contradicciones que él vio en España. En relación a eso, y hay posibilidad de que a lo mejor yo pueda encontrar esto en las piezas de Luis porque, como decía Gemma, ¿no? A veces uno puentea, ¿no? Como cosas. Duchamp decía que el arte es el juego de... El arte es el arte, es un juego de artistas de diversas épocas, ¿no? Es como aventarse la pelotita, ¿no? Se la pasas, a veces se la pasas fuerte. Es espejearse, ¿no? Sí, la bajas de pechito, la bajas mal, a veces te dan un foul, ¿no? Entonces uno puede leer piezas porque a lo mejor también uno anda como en estas reflexiones. Esta pieza se llama Jornalero, es una pieza de este año. Vengo tomando fotos, registros desde hace tiempo, trabajo mucho en contexto. Voy a decir algo que es anecdótico. Yo soy de una comunidad en la Mixteca poblana, es una comunidad indígena, el grupo es Ngiba, ¿no? A mí me parece un tanto chocante a veces como esta idea como ultra racista que tenemos respecto a las razas, ¿no? Todo el mundo en México es náhuatl, ¿no? O todo el mundo en México es mexica, ¿no? No sé, de repente estos posts que uno ve en el Face, ¿no? Estás adorando a un dios falso y acá es Quetzalcóatl, ¿no? ¿Sí? Bueno, en Campeche tal vez no sea Quetzalcóatl, ¿no? De repente ves un tipo en Campeche hablando de que es mexicano y en realidad no, sino es mayaparlante, ¿no? Entonces, como estas contradicciones de raza, de pureza, también son un poco para mí chocantes, ¿no? Más bien, a mí me gusta un discurso que es de los 90s respecto a la identificación, ¿no? En lugar de identidad, más bien me identifico con ciertas prácticas, ciertos objetos, ciertos sistemas económicos, políticos, religiosos. Hay una identificación con eso, no sé si como tal identidad, pero hay identificación, ¿no? Les decía, soy de este pueblo, originario de ahí, yo trabajo mucho en contexto. El pueblo es un pueblo indígena, es Ngiba, no es náhuatl. Desde la época de los nahuas fue como muy excluido ya por los nahuas. Ellos le llamaban popolocas, que era el mal hablado, el bárbaro, el que pronuncia mal, ¿no? Entonces, cuando llegan los españoles se vuelve todavía otro sedimento de discriminación, ¿no? Entonces, digo, existen esos otros, ¿no? Que no son los grandes otros, ¿no? Porque el gran otro en México es el nahuaparlante, ¿sí? Ya sea conquistado o nahua, ¿no? Pero esos son los grandes otros, pero existen los ñañús también. Sí, existen los pequeños otros, ¿no? Entonces, digo, yo hablo a partir de eso, a partir de ahí, de esa particularidad, si se quiere. Trabajo mucho en contexto y la mayoría de las piezas que tengo de esta serie y otras tienen que ver ahí con el lugar, con la gente, con las personas que conozco, con familiares, con amigos, Es una pieza que les decía, se llama Jornalero. Lo que hago es un registro fotográfico de este señor trabajando, está haciendo una casa de palma, la está arreglando, pues le tomo la foto de un día, tengo un registro fotográfico, todavía tengo que pensar cómo resolverla. Acá solamente puse estas dos fotos, porque todavía no sé cómo resolver el registro fotográfico, ¿no? Para montaje. Entonces tengo todo el día de trabajo. Al final el señor se quita la camisa, la coloca. Las piezas que tengo a veces se dan, ¿no? Suceden. ¿El de qué comunidad es? ¿Es de tu comunidad? De Santa Inés de Huatempa, en la comunidad de Ngiba. Pone la camisa y se me ocurre en ese momento hacer un círculo. Entonces le digo, oiga, tipo de negociación, ¿no? Entonces me dice que sí, que no hay bronca. Entonces ahí, con mucho cuidado, hago un círculo ahí en la camisa, la cuelgo. Ya era muy tarde, se me hizo más tarde y tomo la foto, ¿no? Esta pieza les digo que, es decir, se dan las piezas porque ya tengo una investigación que tiene que ver con esto, ¿no? Muchas de las piezas se dan así en el momento, entonces a veces no tengo, les cuento también otra, seleccionaron una pieza en la Bienal de Paisaje. La pieza era un registro de una intervención en sitio específico que tomé con una Cybershot. La pieza la mandé, pero no pasó en la Bienal por la calidad, era pequeña, ¿no? Pero lo que no se entendió es que es un registro de una acción, y mis piezas suceden así a veces, ¿no? Es decir, no puedo decir, déjame, voy por mi reflex, o voy a pedir una reflex, vengo, quédate ahí, ¿no? A veces suceden así en el instante. Entonces, bueno, esta foto es una
Bueno, esta pieza es una instalación, una intervención más bien, ¿no? Sobre el objeto. La idea tiene que ver con esta cosa del trabajo, de la jornada, del tiempo, también del hueco que deja el trabajo, que deja, pues sí, toda la jornada laboral. Pero digamos, una jornada laboral que no es la jornada laboral de la clase media, no es la jornada laboral urbana, no es la jornada laboral, digamos, de la mayor parte de la población urbana. Sí, ¿no? sí, es un... Me doy cuenta también, o sea, haciendo toda esta investigación plástica, me doy cuenta también de los tiempos, ¿no? Cómo los tiempos son diferentes. Por ejemplo, allá vas al... Pongo un ejemplo, vas al campo a cuidar a tus animales, o él va al campo a cuidar a sus animales, y en eso corta palma y hace un petate, ¿no? Y el petate lo vende en 23 pesos, eso es real, ¿no? 23 pesos, un petate grande, ¿no? Y le pregunto, oye, está baratísimo, es que no me cuesta, dice. La palma la encuentro en el campo, ¿no? O sea, la traigo, y en lo que voy a cuidar mis animales, pues ya la... Es decir, no hay una división como tenemos acá de tiempo de trabajo, tiempo de vida. Bueno, pero lo que es otro parte hay una conciencia de que el tiempo, o sea, el trabajo se mide en tiempo. O sea, es algo que entendió muy bien el capitalismo, o sea, que lo que tengo que es explotar el tiempo lo más, extender la jornada laboral lo más que pueda. Ahora con los tiempos flexibles de trabajo, bueno, trabaja desde el celular, desde la compu, desde tu casa, desde el baño, o sea, da igual donde estés, trabaja, ¿no? Porque el tiempo vale. Sí. ¿no? Entonces, lo que es bien curioso es cómo, digamos, en ciertas comunidades el trabajo está en otra dimensión de la vida, en la que no se identifica como trabajo. Sí, también es interesante estas preguntas que hacen los pensadores, ¿no? O sea, ¿en qué momento el tiempo de trabajo adquirió el valor el valor económico en un producto, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso, no? Te das cuenta, les decía, de estas dimensiones otras, ¿no? Que son pequeñas. Digo, a mí me ven ahora acá, ¿no? Sentado como estoy sentado, vestido como estoy vestido y viviendo en la ciudad, ¿sí? Porque la identidad cambia. Sí, porque la identidad cambia, porque es cambiante, ¿no? Pero también hay que tener cuidado de no ser teatral, ¿sí? Es decir, te vistes acá y luego, es decir, porque corres el peligro de perderte, ¿no? De perder, como dicen, la identidad. A lo mejor está bueno, a lo mejor no. Pero, digamos, es siempre cambiante, ¿sí? A veces te identificas con unas cosas, te identificas con otras, siempre sí, es como una amalgama, digamos. Volviendo un poco, pero volviendo a lo que plantea la pieza, digamos, es bien interesante cómo justo quizás también una de las consecuencias de lo que sucede con los machetes, ¿no? De que al final el machete, pues chino, al final es el que más se vende y entonces, bueno, dejan de producir, ¿no? Que fue lo que ustedes vieron. Creo que se vincula con lo que tú viste en este proceso con esta pieza, ¿no? Que en el momento que no se le da valor al tiempo, pues da igual cómo lo vendes, ¿no? O sea, realmente como no hay un cálculo, como las grandes empresas que sí calculan el tiempo, entonces puedo vender, como los chinos, producir muchísimo y venderlo muy, muy, muy barato, pues bueno, compito mejor en el mercado y por lo tanto, digamos, tenemos todas las consecuencias de si tener una clase media, pues, un sector productivo que va desapareciendo, ¿no? O comunidades con digamos, grandes carencias, ¿no? Económicas. Y creo que es un proceso muy interesante que de alguna manera implícita se vincula con estos procesos y también con la obra de Ileana, ¿no? En términos de cómo se producen justo objetos masivos de identificación nacional. Yo creo que ya no sería propiamente identidad, sino identificación, ¿no? De esto es lo que es mexicano, y son productos que ni siquiera son hechos en México, ¿no? Sí, claro. Pues, de hecho, bueno, ahorita haciendo como hilación con la pieza de Colectivo y con la de Luis, me quedé pensando un poco como en, por ejemplo, en la bandera, y bueno, en estos objetos, que, bueno, una observación, ¿no? Que la pieza de Ulises podría ser hasta esta misma bandera, ¿no? A la hora, esta intervención que él tiene con
de ausencia de algo y yo poniendo un parche sobre algo más, ¿no? Y creo que estas piezas que fueron de las primeras, que fue como esta recolección de objetos o transgredir la bandera, que es la segunda que hice, ¿no? Poniendo un parche o sujetando ligas, ¿no? Nada más, o deshilachando la misma bandera y trapeando con ella, ¿no? Entonces, lo que yo hice con esto fue, preguntarme, ¿no? Como ya lo había dicho, ¿qué es, no? ¿Qué es la identidad nacional? ¿Qué es ser mexicano? ¿Qué es México? No, o sea, como que vienen a mí preguntas, ¿no? O venían más, ¿no? Antes, como, ¿por qué no? Y creo que ¿cómo decirlo? Como la tela principal, ¿no? Poner una bandera, ¿no? Esto es México, esto representa al mexicano, este es el símbolo patrio, pero atrás de eso viene la clase baja, la clase media, los machetes, la jornada laboral, ¿no? Todas estas problemáticas que vienen arrastrándose, ¿no? Y que no son cualquier problemática, ¿no? Sino que te pones a pensar cómo es que ha progresado México, ¿no? Cómo se ha enfrentado y cómo es que se ha defendido o qué pasó con la historia, ¿no? Que creo que ahí es un punto que también pues sí me ha servido, ¿no? Siempre me ha hecho como cosquillas, ¿no? Que dices, bueno, sí hay un mito, ¿no? Que te dice que hubo un hallazgo y que la serpiente y todo faramaya que tiene la identidad nacional, pero que de alguna manera, no sé, por ejemplo, en este consumo, como decías, ¿no? Que no, o sea, por ejemplo, hay un punto importante que en la bandera, antes de mencionar lo que voy a decir, ese es un parche chino, lo encontré en el DF junto con muchos objetos chinos, ¿no? En una tienda china vendiendo, y era cercana a fechas de septiembre, ¿no? Entonces, después de como cuestionarme todo esto, dije, bueno, ¿por qué si está la bandera, si ya está algo, si ya están los objetos aquí insertados, por qué no yo, ¿no? Como poner este parche más sobre una bandera? Que también debo mencionar, esta bandera y otra con la que también tuve una pieza, son las que entregó Felipe Calderón en el 2010. Entonces, ahí hay algo que es como, les entrego estas banderas, ¿no? Como les hago llegar que no fue no a toda la República, ¿no? Sino como a ciertas partes, porque hubo como... se gastó mucho dinero, creo que hubo ahí como ciertos problemas, se entregó con un álbum de la historia de México, ¿no? Y una bandera, ¿no? Entonces yo las guardé, una me la regalaron, una llegó a mi casa y la bandera es china, ¿no? La bandera es con una factura pues fea, o sea, ¿no? Como que ahí van varias cosas que yo iba como preguntándome, ¿no? Entonces... Es que es bien curioso porque ahí creo que el objeto pierde su valor simbólico y se convierte en marca. Sí. O sea, en cuanto a marca, pues bueno, la prueba es producir en buena, mala calidad. O sea, da igual, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, aquí en la recolección, ¿no? Era como... Yo tuve igual como 2 años que estuve registrando banderas en las azoteas, ¿no? Tomaba fotos y en todos lados había banderas, unas ya estaban deshilachadas, sin color, ¿no? Que seguía ahí como la bandera, pero... Entonces, había ahí una inquietud, ¿no? De México, ¿no? ¿Por qué hay tantos objetos? ¿Por qué hay lámparas LEDs? ¿Por qué son objetos chinos? ¿Por qué este consumo tan masivo, tan acelerado, ¿no? Entonces, creo que en cuestión como de identidad lo puse así, no tenía esta necesidad y como hasta cierto rechazo un poco, ¿no? Como de
por ejemplo, transgredir la bandera, a mí en lo particular no me es tan importante, ¿no? Tuve ciertos dos problemas en la primaria, uno en la secundaria por saludar mal, ¿no? Por pararme mal, y son problemas que pasan, ¿no? Que los dejas como ir, y cuando ya estás más grande te das cuenta que ahí había algo, ¿no? Que no estaba, o sea, que no te identificabas como claro, porque tal, pierde, ¿no? Creo que ha ido perdiendo justo su valor simbólico la modilla, que es un producto masivo, es una marca prácticamente de la Secretaría de Turismo, vengan a México, o sea, realmente ya pierde su significado. Pierde su significado, pierde su papel simbólico de identidad nacional, o sea, realmente creo que la bandera... Pero también identifica otras cosas, ¿no? Como a la selección mexicana, como a... Claro. ¿no? Pero es como marca, o sea, es como tener Nike. Al PRI. El PRI. Del sí, PRI, claro. o sea, realmente deja de tener este significado como de una identidad nacional que nunca terminó de cuajar o nunca terminó de construirse de una manera idílica, digamos. Creo que en ningún país, pero en realidad, digamos, el proyecto del Estado-Nación apelaba a hablar de una identidad, digamos, que en un territorio permitiera que una colectividad estuviera o tuviera rasgos homogéneos. Vimos que en realidad hay más heterogeneidad que homogeneidad, pero al final creo que en la actualidad empiezan a jugar más como marcas, o sea, como marca de la selección mexicana, como marca que ves en los aeropuertos, ¿no? De Visit México, o sea, realmente vimos como un producto masivo, pues bueno, es el pretexto perfecto para día feriado, para... Sí, y de hecho, o sea, te pones a pensar en como, no sé, ya se acerca el 15, ¿no? Entonces te pones la camiseta y México y viva y la fiesta y creo que ahí hay algo que tiene como un hueco, ¿no? Porque de alguna manera, pues sí es México, es tu país, pero pues yo lo sigo, o sea, yo me sigo preguntando eso, ¿no? Y sigue en mí habiendo una ausencia de ¿qué, no? O sea, ¿qué pasó, no? Y yo lo llamo raíz, ¿no? ¿Dónde quedó como esta, pues parte como que se fue traslapando como historia, y sigue siendo lo mismo, pero no sé, ahí hay algo que todavía no logro como comprender, ¿no? Pero yo creo que lo que planteas al final muestra una tensión que existe, que es muy presente en México y creo que en toda América Latina, o sea, de que como nación es muy difícil identificarte, pero cuando eres miembro de una comunidad como Ulises, dices, soy de esta comunidad, tiene tales características, tienes clara la historia, tienes clara la lengua, o sea, realmente la manera de identificarte como miembro de una comunidad es mucho más fuerte, Es más ¿no? sólido. Que la idea de nación, ¿no? O sea, la de nación de pronto es, bueno, pues sí soy mexicano, pero ¿qué mexicana? ¿Clase mediero? ¿De dónde? ¿No? O sea, realmente Sí. cuando eres, digamos, de una comunidad, no de una colectividad, sino propiamente lo que, digamos, en términos sociales se llama comunidad, con rasgos rituales, sociales, etcétera, que son, digamos, de alguna manera no homogéneos, pero sí muy, muy establecidos. Pues bueno, tienes muy claro eso, bueno, soy de aquí. Y creo que en ese sentido es bien, digamos, bien interesante cómo se contrastan ambas maneras, ¿no? De tratar el problema de la identidad. Sí, digo, lo trata también como más esta cuestión del poder, como una identidad hegemónica, ¿no? Que se impone. Me estaba acordando ahora de la bandera, desde su gestación de los colores también tiene una historia ahí como turbia, ¿no? Los colores que se quedan son de la bandera del ejército de Iturbide, ¿no? Los que apoyaban la corona, verde, blanco y rojo. Por decreto después se ponen en este orden. Estaban al revés, me parece. Rojo, blanco y verde. Entonces es una bandera institucional, ¿no? Recuerdan que hacen el famoso abrazo de Guerrero y de Iturbide, ¿no? Para calmar como la independencia, bla, 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 y los colores que se imponen precisamente son los de la bandera de Iturbide, ¿no? Los colores de los dominantes, y ellos son los que tenemos ahí. Y que después viene a dar como con el PRI, ¿no? Y con este poder y con esta, pues,
Pues sí. Sí, por ahí también sería interesante en términos formales, a mí me gusta mucho lo formal, ¿no? Es decir, la bandera es una pintura, ¿no? Si la tensas en tela y le pones, por ahí esos colores también, esos campos de color que aparecen, sería interesante como una reflexión sobre el color, ese color, ¿no? El color como tal, no sé, me están ocurriendo tonterías. No, y hablando de términos formales, pensando justo en tu otra pieza, digamos, en el espacio público que juega, porque de alguna manera digamos, todos los símbolos patrios están en monumentos, juegan con la idea de monumento y tú juegas con la idea de antimonumento. Sí. ¿No? Entonces me gustaría que platicaras un poco más sobre tengo una pieza ahí que es en realidad ¿la anterior? Bueno, esa también, son dos, esa y la otra, la que quieran, son una especie de apropiación del espacio público, ¿no? No son apropiación, sí, bueno, intervención, ¿no? Son como intervención, apropiación, y la idea es como subvertir el monumento, ¿no? Me interesaba esta idea de las piezas se vuelven, parece que ahorita estamos hablando como muy conceptualmente, ¿no? Pero más bien la reflexión que tengo parte de lo formal. Empiezo desde hace 3 años a tomar fotografías de toldos o de manteados, ¿no? Me gustaba en principio cómo se mueven con el viento, ¿no? Cómo a veces parece que están flotando en los mercados, hay varios, parece que están flotando, las líneas del horizonte, los colores que son muy chillones, ¿no? Fuchsias, naranjas, rojos. Y empecé a pensar como la idea del manteado ya mucho después, como este espacio, cuando tú trabajas, cuando vas al campo a trabajar o a un mercado, es imposible pensar que vas a ir a trabajar ahí 8 horas sin una sombra, ¿no? Es decir, siempre tienes que poner ahí este espacio. Bueno, esa sombra para mí es algo que te dona espacio, te dona sitio, ¿no? La pones y hace una donación de espacio, de sitio, donde abajo se hacen dinámicas de muy diversa índole. Lo que hago en esta pieza es, a partir de ese manteado, subvertir el monumento. El monumento, digo, que es como el más simbólico de todos, parece que también es el grado 0 del monumento, es el obelisco, que viene del menhir, ¿no? Esta cosa prehistórica que vemos que se levanta como edificio, ¿no? También hay que pensar que creo que es el grado 0 de la escultura y de la arquitectura, donde al mismo tiempo es paisaje, es arquitectura y es escultura. Bueno, de ahí viene el obelisco. Sabemos que se emplazaban en los espacios para conmemorar ciertos sucesos, sobre todo de guerras, de batallas, ¿no? Entonces era esta cosa de triunfos, ¿no? Que se pone ahí, es un falo gigante, ¿no? ¿Para qué sirve? Pues para lo mismo que sirve un falo gigante, ¿no? Para una cosa nada más, estar ahí. Sí, o sea, es espacio público, sí, es un monumento el obelisco de la Caja de Calatrava, este arquitecto famosísimo, dona el monumento a Madrid por parte del Banco de la Caja, ¿no? Es este falo gigante que se mueve, ¿no? Tiene un movimiento ahí mecánico. Resulta que lo dona a la Comunidad de Madrid y le dicen que es un regalo envenenado porque se supone que el costo de mantenimiento de ese obelisco gigante es absurdo, ¿no? El Ayuntamiento de Madrid no lo puede pagar, ¿no? Entonces esas cosas como entre de buena fe, simbólicas, monumentos públicos que de públicos no tienen nada, ¿no? Les digo, es un falo gigante ahí atravesando el espacio, ¿no? Entonces a partir de eso lo que hago es más bien como generar una especie de, en realidad, espacio público, ¿no? Es decir, poner una sombra, porque si estás ahí no hay una sombra para reunirte en ese espacio público. No hay mucho que hacer más que dar vueltas. Sí, nada más dar vueltas. O lo que hace Francis Sales también, que es una pieza tremenda con la bandera, ¿no? Con el poste. Si la conocen, ¿no? Es el poste de la asta bandera del Zócalo. La gente formada, ¿no? Proyecta la sombra y la gente va moviéndose a lo largo de la sombra. Pero ese es control, ¿no? Es decir, hay una línea donde la gente está en línea, no está de frente a frente, no se organiza de frente a frente. Nuestros espacios públicos son así, un objeto donde no hay sombra, no puedes dialogar, sentarte, hablar con el otro, porque no hay nada que te done espacio, ¿no? Entonces lo que hago es más bien eso, ¿no? Como invadir y hacer esta idea de donar espacio, para que abajo se realicen dinámicas. ¿De qué tipo? De las que sean, ¿no? Pero de hecho podría ser un obelisco cualquier tipo de monumento, o sea, al final el monumento está ahí conmemorando algo que muchas veces ni siquiera sabemos qué es.
¿no? Se vuelve nada más un referente de direcciones a veces, ¿no? O sea, realmente, ¿no? Hay tantos monumentos que cubren distintos periodos de la historia del país que realmente les conocemos y se vuelven referentes de direcciones. O sea, creo que podría operar, creo que sería un proyecto que podría trabajar con distintos tipos de monumentos y subvertiendo justo la idea del monumento que está ahí conmemorando, pero que también es un objeto en el espacio público que es inútil. O sea, no... Sí, esto es como... Lo que hace Calatrava en Madrid es lo que se hace con todos los monumentos. Te dan un regalo envenenado, ¿no? Es decir, o sea, recuerdan un monumento y qué hicieron en ese espacio público de ese monumento. ¿Nos podemos subir al caballito? No. ¿No? Sí, entonces, ¿para qué está ahí? Es un grado cero entre la arquitectura y la escultura, o sea, porque no es un objeto propiamente escultórico y tampoco es un objeto arquitectónico que pueda ser habitable, entonces está ahí. Da sombra. Sí, da sombra y también... A veces. Y también los valores estéticos, ¿no? O artísticos son cuestionables. Es decir, en muchos de los casos esta arquitectura, bueno, esta estatuaria pública no tiene un valor estético artístico, un comentario respecto a la época, ¿no? Estética, no hay, no sé, está ahí hecho por, no sé, se me ocurre el ángel Transformer custodio amarillo, ¿no? Lo van a mover. Sí va a pasar ahí como, bueno. No, pero a mí lo que me parece bien curioso de tu trabajo, Lisa, es que defiendes mucho una parte formal, pero la parte social pareciera ser que la quieres como dejar de lado, pero está muy presente, ¿no? La dimensión política, o sea, la crítica al monumento que tiene una tradición, un trabajo importante, ¿no? Creo que está muy presente en todo tu proceso, ¿no? Aunque estés defendiendo todo el tiempo cuestiones formales, ¿no? Estamos hablando de arquitectura, escultura, cuestionando, pero creo que, digamos, esa dimensión social que quizás queda muy clara, por ejemplo, en el trabajo de Ileana, es más implícita, pero también, ¿no? Es sugerente en el caso colectivo en tu trabajo. Sí, la verdad es que sí, a mí me gusta mucho toda esta parte formal, digo, evidentemente de esta otra parte, ¿no? Que sí es una parte política, es una parte, pero muchos de los, para llevar estos objetos a diferentes intervenciones, manejo mucho esta cosa de, por ejemplo, hablo de los manteados. En el manteado hay algo positivo y negativo, ¿no? También la camisa del señor jornalero es esto, un positivo y un negativo, es una parte formal, ¿no? Y esa parte formal también ya te llena de significaciones, ¿no? Este falo que atraviesa también el manteado y lo atraviesa como, ¿no? Como penetrando. Pero esas mantas, ¿dónde son? ¿Dónde las vemos? Las vemos en los tianguis, las vemos en huelgas. Las vemos, las mantas son mantas de, manejo varias, ¿no? Informal. De plantones, de negocios informales. Me interesa mucho el negocio informal porque siempre es un espacio híbrido, ¿no? Dentro y fuera. Me interesa ese margen, ¿no? De dentro y fuera. Es un espacio híbrido. Entonces me interesan las mantas de los mercados, las mantas de los comercios informales y las mantas de los plantones, huelgas. Y ahora me interesan otras mantas que son con las que cubren a los cuerpos muertos. Pero al final justo tiene esta dimensión política que sí, digamos, habla mucho, digamos, de un uso de la manta que es muy tradicional digamos, en México. Sí, es muy o sea, el tianguis como tal, acá. Claro, ¿no? Entonces, habla de elementos formales, pero que también nos juegan con la identidad mexicana, con la identidad colectiva, ¿no? ¿no? La manta en la huelga, en el plantón, ¿no? Que de pronto el plantón pasan los días, ya lo identificas a partir, digamos, como de un movimiento social, ¿no? O de un partido político igual, ¿no? Juega con esa dimensión que, digamos, sí es formal, pero está presente, ¿no? Había una pregunta en el público que... Nur, espérate que te pasen el micrófono, perdón, es que están grabando. A mí también, hola. A mí también me interesa mucho la intervención de los espacios públicos para cuestionar sus funciones. Y te quería preguntar, ¿esto es un render o de verdad de verdad lo hiciste en... No, esto es un render. Ya. Tengo piezas que sí están... Por ahí hay dos que están hechas. Esto es un render. De hecho, el proyecto espero que se realice
Yo también. Principios del otro año. Ya está apalabrado. Sí, es interesante. Te iba a preguntar, o sea, si sí se activó la pieza como querías, ¿qué pasó? Justo lo que pensé, Por eso. las torres de satélite. Sí, eso es un render, vamos a ver qué. ¿Qué tal? Buenas. Oye, yo quería poner un poco un punto ahí en contradicción contra lo que están diciendo con respecto a la idea de que el monumento solamente cumple una función específica para ciertos grupos de poder. El monumento de los 43 que está en Reforma es un monumento que estoy seguro que ninguno de nosotros haría una intervención para cuestionarlo, porque es un monumento que surge desde una estructura donde hay un reconocimiento de identidad. Es decir, todo aquel que ve y se preocupa por él tiene un momento de identidad con ese. Y yo creo que ciertamente, probablemente no es que estemos cuestionando el monumento en sí, sino la historia, porque en el momento en el que se pone un monumento, sí tiene un cierto sentido para cierto grupo de gentes. Probablemente no hay una idea evidentemente mucho más abierta, mucho más multicultural, muchísimo más amplia. El Estado y la modernidad intentaron hacer esto como un proyecto de homogeneidad. Pero mi pregunta es si realmente están cuestionando el monumento como lo que es, o si están cuestionando a la historia. Y si ese es el caso, entonces, ¿a dónde viene la conexión entre historia y monumento en la obra específicamente? Bueno, a lo menos yo creo desde mi perspectiva que en el caso, por ejemplo, de los 43, más que hablar propiamente de monumento, porque creo que el monumento celebra. Y en los 43 no se está celebrando nada, ¿no? Se está señalando un punto de la historia que está abierto y una herida muy, muy profunda en el México contemporáneo. Creo que ahí más bien en lugar de ser un monumento sería una especie de antimonumento, o sea, pensando en toda la tradición que ha trabajado y que ha cuestionado justo esa dimensión de celebración del hecho histórico, en la historia, en el espacio público. Yo creo que ahí estamos hablando justo de un antimonumento que está señalando algo que no está cerrado, que no es posible celebrar, que no representa un momento histórico que merezca ser celebrado, que sí tiene que ser recordado y que tiene que ser recordado en términos de que se tiene que resolver. Pero cumple las características de un monumento. Está en un espacio público, está en una glorieta, está hecho de metal y es una figura geométrica que tiene una representación. O sea, esa es la pregunta que estoy haciendo específicamente. Entiendo que simbólicamente lo establezcas tú en su lectura como antimonumento, pero si yo lo visualizo y yo vengo de Ucrania y yo vengo a ver a Frida Kahlo y a Diego Rivera, yo lo que veo, o sea, y eso es un poco a lo que me refiero con que esa es exactamente la misma lectura que uno hace de un monumento cuando no tiene un conocimiento histórico. Qué feo caballo con la señora que está montada, porque no tiene uno, o qué feo obelisco porque no celebra, ¿qué es eso? Es una figura fálica en medio de una plaza, tiene una historia. Entonces mi pregunta es un poco en ese nivel. Pero eso sería más un memorial. Que contesten. No, solamente que sí. A ver, sí, bueno. Es que yo creo que, o sea, no todo emplazamiento en el espacio público es un monumento, pero todo eso que se parece a un monumento, sí es un monumento, solamente que tiene funciones diferentes, ¿no? Eli acaba platicando ahorita que hay monumentos que son memoriales a las guerras, no sé si eso se tenga que celebrar, y me hace recordar en cómo está construido el hall de Washington. Washington es un memorial a la invasión del capital, ¿no? Y no sé si eso sea un monumento, pero para ellos sí es un monumento, ¿no? Habría que pensar más bien la dimensión de la función que está cubriendo. De repente es un punto en la historia, ¿no? No sé qué va a pasar en 40 años con el monumento a los 43, pero también son como espacios que abre el poder para poder,
como darnos esos espacios un poco de, no sé si algún día se va a celebrar la victoria de México en el monumento a los 43, ¿no? Pero de un partido de fútbol, porque la función yo creo que es diferente, pero lo interesante es cómo se usa el espacio público a partir de esas funciones, ¿no? Ahora sí, pues yo creo que hay monumentos para, como dice Luis, yo estoy de acuerdo, diferentes funciones, ¿no? O sea, en general el monumento conmemora, y la conmemoración puede ser celebratoria o memorial, o sea, puedes conmemorar una muerte, una batalla, puedes conmemorar una victoria, ¿no? O sea, son diversas las funciones. Yo creo que el monumento no nada más tiene que ser celebratorio, ¿no? Y vaya, yo creo que el monumento a los 43 pues es eso, ¿no? Conmemora un hecho que, pues, si se puede decir así, o está marcando un hecho que pues es difícil, ¿no? Pero hay muchos monumentos que conmemoran pérdidas, no nomás celebratorias, ¿no? Eso por un lado, y dos, yo creo que más que la cuestión arquitectónica o no, que obviamente pues sí, o el nivel conceptual, ¿no? Del monumento como un emplazamiento a la Kraus o lo que sea, lo que habría que deconstruir o cuestionar en un momento dado, formal o política o ideológicamente, es la imposición del objeto, ¿no? La imposición que por lo general es pública. En el caso de los 43 rompe con eso, ¿no? Porque sí se generó públicamente, ¿no? Por un grupo específico que demandaba un señalamiento, pero por lo general los monumentos son imposiciones gubernamentales, institucionales de diversa índole, pero que simplemente se apoderan de un espacio, ¿no? A mí lo que se me hace interesante de la pieza de Ulises, que tiene que ver un poquito también con la famosa pieza de Eduardo Avaroa, que ahorita está su obra, no está esta pieza, pero el obelisco de Eduardo, es como retomar cuestionar esa imposición de un emplazamiento, de un punto, de un objeto ahí que se impone, ¿no? Yo creo que es como reapropiarse, ¿no? Y ese para mí sería el símbolo de la sombra, de la manta, ¿no? O sea, de dar lugar, como dices, donar lugar, ¿no? O sea, para que el público pueda realmente juntarse alrededor de ese monumento. Yo creo que sucede en muchos monumentos, ¿no? Independientemente de la independencia, que pues ya cambió su uso, se conmemora cuando nos va bien y cuando no, todo el mundo mienta madres, o sea, varía su función, pero a mí lo que se me hace interesante es como la deconstrucción. Yo creo que todos aquí están hablando, creo que nadie lo ha mencionado, llegué un poco tarde, pero todas estas piezas que yo veo son como deconstrucciones de identidades construidas desde el poder, ¿no? O sea, bueno, no sé si en todos los casos específicos, pero la bandera, el monumento, el machete, tal vez las piezas de oso son un poquito diferentes en eso, pero lo que están haciendo ustedes en general es como una deconstrucción de identidades construidas oficialmente, ¿no? Ese es un comentario nada más ahí. Sí, yo quería hacer una pequeña intervención respecto a lo que decía Rafa, un poco lo que se desarrolló también con una curiosidad que tenía un poco respecto del tema. O sea, yo pienso que uno de los temas que levanta, ¿no?, la cuestión del monumento de los 43 o del monumento en general es quién escribe la historia, ¿no? Así, quién escribe la historia, así como quién escribe el espacio público. Entonces, por allá, más allá de todo el hecho de qué es un monumento, a mí me vendría mucho de pensar de quién manda a hacer el monumento y por qué, ¿no? Y cuáles gestos eventualmente liberatorios se pueden hacer. Pero en este sentido, regresando al tema de la identidad, según yo, allá hay un punto de contacto que es bien interesante y sobre lo cual me gustaba un poco provocarlos, que era cuando una de las críticas que se hace generalmente a la generación, digamos, de artistas nacidos en los años 60 en México, es precisamente que colocándose en un plan global se le pidió, ¿no?, relatar una identidad, entonces relatar una historia mexicana, ¿no? Esto obviamente tuvo una reverberación bastante larga, de largo plazo, ¿no? Perdonen la redundancia. Yo me pregunto cuánto esta herencia detone en sus prácticas y, bueno, cuáles tipos de referencia o cuánto piensan que sea parte de una escuela hasta que el artista mexicano en alguna medida tenga que hacer cuentas
para ser contemporáneo tenga que hacer cuentas con estas escrituras de identidades. ¿Quién va? ¿Me podrías repetir? Siempre es relativo un poquito a cómo se escribe la historia, ¿no? Entonces, de cómo también se escribe una obra, en algún sentido, ¿no? O sea, ¿qué apuntas con la obra? ¿Qué comentas? ¿Desde qué grupo de poder? ¿O bajo cuáles, cuáles requerimientos se dice? ¿Desde dónde te posicionas, no? ¿Desde qué lugar? O sea, ¿quién te el lo discurso, pide digamos, también, hegemónico, ¿no?, de la historia del arte mexicano, contemporánea, o en la confrontación? Si es que podemos hablar, digamos, de un discurso hegemónico, pero... Sí. No sé si yo, a ver si puedo contestar, y también refiriendo a la idea de la historia que decías, es interesante, me acordé de la tesis sobre la filosofía de la historia de Walter Benjamin, ¿no? Son interesantes cómo analiza el Talmud, porque dice Benjamin que en el Talmud está la historia, bueno, la versión oficial, la de los vencidos, pero como nota de página está también la versión no oficial, ¿no? Es decir, las interpretaciones de la Biblia. Los concilios vaticanos no hicieron eso, ¿no? Hicieron un consenso y desecharon la no interpretación buena, ¿no? En el Talmud analiza Benjamin que viene la historia de los vencedores, de los ganadores, pero también viene la otra narración de los vencidos, ¿no? Entonces parece que mucho de lo que hacemos como artistas es poner esa nota de página abajo. Ahora que decías del obelisco, sí, esa es la historia de los ganadores, en algunas, ¿no? Pero los artistas parece que también metemos esta nota de página abajo. Yo creo que también cierto arte que decía Nina de los 60s, quería... Más bien de los 90. De los 90s, perdón. Ajá. Sí, digo, tenemos como toda esta apertura del Tratado de Libre Comercio, se hace toda una política respecto a para que vean que México también puede competir en nivel comercial con otros países. Parece que en México también se genera un producto igual en términos simbólicos de avanzada, formales, lucrativos, ¿no? Digo, si producen iPhones en Estados Unidos, en México también; si producen arte conceptual en Europa, en México también; si producen Damian Hirst, en México también, ¿no? Pero siempre con Región 4. Ahora ya terminaron eso de la Región 4 en los discos, pero antes solamente podías leer esos discos, ¿no? Yo creo que tenemos como, digo, yo como en mis producciones, por lo menos, yo no sé qué tanto estoy... Sé que estoy condicionado por eso, no sé qué tanto, ¿no? Estoy muy permeado por eso o no. Trato de abordar críticamente esos discursos, ¿no? Es evidente que si tratas objetos como los que yo trato, que son objetos artesanales, guaraches, ya estás metido dentro de algo que te viene desde el muralismo, ¿no? O sea, ya estás metido ahí como como en esta línea de artistas que los identificas porque son mexicanos, ¿no? Es decir, puedes identificar artistas que hacen cierto tipo de producción por los objetos que hacen, por las formas que hacen. El problema con esto es que como artista tienes dos problemas, ¿no? Cada vez que hay una exposición de arte latinoamericano, pues, ¿no?, ya están apuntando a estos artistas que a lo mejor manejamos o hacemos estas cosas, ¿no? Que tienen que ver como referente específico la mexicanidad. Yo intento abordarlo críticamente, siempre juego con mi obra siempre pongo a golpearse o a agarrarse para utilizar una palabra muy académica, agarrarse a madrazos, la vanguardia con el costumbrismo, ¿no? Entonces, en mi obra siempre hay como estas dos cosas, ¿no? O sea, se agarra a madrazos o el costumbrismo con la vanguardia o la vanguardia con el costumbrismo. Habla de dos tradiciones también contradictorias, opuestas. Bueno, no sé si respondí algo. A ver. Yo creo que, bueno, lo que en este sentido, no sé, creo que se abren paréntesis todo el tiempo
y signos de interrogación, ¿no? Creo que cuando uno hace la pieza, o cuando piensa en la pieza, o cuando los ejercicios o lo que tienes en mente parte, ¿no? También como de las experiencias. Creo que ese es un punto para mí bien importante, ¿no? O sea, si no lo experimentas, no solamente con el objeto, ¿no? Haciendo o deshaciendo, desbaratándolo o como sea, sino más bien también con una cuestión de contexto, ¿no? De qué está pasando. O sea, creo que ese posicionamiento del que hablan, o bueno, de cómo estoy entendiendo, es a partir de cómo estás leyendo también el mundo, ¿no? Creo que para mí en ese sentido es, y tal vez suena un poco poético, pero es importante, ¿no? Cómo recibes esas lecturas, esas imágenes que son muchas, ¿no? Todo el tiempo es demasiada información, y cómo la digieres y después cómo la vomitas, ¿no? Entonces, creo que la pieza o estos paréntesis que, como lo mencioné al principio, son esenciales, ¿no? La lectura del después o la revisión que puede darse, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que dice Nina, de los artistas de los 90s, o la revisión que se pudo haber dado en los 60s, o qué estaba pasando, o por ejemplo, no sé, hablo sobre los 43, ¿no? ¿Qué pasó ahí y qué hueco queda, ¿no? Y cómo lo entiendes después y cómo lo transformas, ¿no? Ya sea en un monumento o antimonumento, ¿no? O qué pasa ahí con esas pues piedras que todo el tiempo se están lanzando. Creo que a mí en ese sentido la pieza o los ejercicios, cualquiera que sea, son, y bueno, no sé, ahorita que yo estoy metida como, y que es como un tema que te decía ayer, ¿no? Que traigo como atravesado, es porque también me cuestiono, pues, quién soy yo, ¿no? Y a partir del quién soy yo, o sea, y que se bifurca, tiene como muchas bifurcaciones, empiezas como a posicionarte y a pensar a partir del tiempo y del espacio y de lo que hay alrededor, ¿no? Y cómo esa misma objeto puede ser traducido en N cantidad de cosas. Yo un poco siguiendo con la pregunta de Nina y digamos, volviendo al tema justo de creo que una de las cuestiones claves del monumento es, digamos, la historia, ¿no? Y justo desde dónde se escribe la historia. Y vinculándolo, digamos, toda esta discusión que creo que vino a partir, pues, si es monumento, antimonumento, memorial, de qué es lo que estamos hablando cuando algo se coloca en espacio público, pero también desde dónde se enuncia. O sea, ustedes como artistas se enuncian desde una posición determinada, una posición social, una posición educativa, una trayectoria. Desde ahí, digamos, enuncian, desde ahí crean, desde ahí producen. Creo que algo que sería, digamos, importante preguntarse, y volviendo a la tradición de la historia del arte mexicano, ¿no? O sea, consideran que hay elementos en sus obras que sean capaces de identificarlos como artistas mexicanos contemporáneos, porque quizás, no sé, Nina, si la elección de los temas justo tiene que ver mucho con ciertas temáticas que son muy presentes en el arte contemporáneo mexicano, ¿no? O sea, que vemos de alguna manera que identifican estrategias claras y que de pronto da la impresión de que no se enuncian de una manera explícita, ¿no? O sea, que a lo menos en el arte contemporáneo mexicano, o sea, no hay un reconocimiento explícito de la tradición desde donde vienes, ¿no? O sea, siempre parece que se quiere como esconder las herencias, las influencias, con quién estás dialogando, ¿no? Y justo de pronto eso juega a favor o juega en contra, ¿no? Es un arma de dos filos. Pero no sé si ustedes consideran que hay elementos justo que los identifiquen y que les permiten dialogar con esa historia, ¿no? Al final. Sí, yo creo que los elementos están inherentes en la obra, pero
pero no, o sea, no es obligación del artista ni responder a la historia, ni responder a estos elementos, o sea, ni tenerlos, o sea, tal cual en cuenta a la hora de concebir la obra, ¿no? O sea, incluso estaba yo pensando en el mismo tema de la identidad, no es que nosotros trabajemos el tema de la identidad, ¿no? Pero está ahí presente. Y en cuanto al arte mexicano, estaba yo recordando un seminario que tomamos con Gerardo Mosquera, donde él se preguntaba qué es el arte latinoamericano. Entonces, como que ¿dónde está el arte latinoamericano? Y él ponía el ejemplo del tigrismo, así como ¿dónde están las rayas del tigre, no? O sea, ¿dónde está el tigrismo? O sea, no está en las rayas del tigre, sino que más bien cuando el tigre va a cazar y salta para cazar a su presa, ahí es donde se encuentra el tigrismo, ¿no? Entonces, igual con el arte latinoamericano, creo que no es tanto como que uno se piense o esté pensando en hacer arte latinoamericano o arte mexicano, sino que más bien con el contexto que tenemos, con los recursos, con las herramientas, las tecnologías que tenemos a la mano, ya la misma pieza ya se arma de todos estos elementos, ¿no? Es ahí donde estaría como el meollo del asunto. No sé, Creo que no podría contestar Sí, mejor. No, mejor que También, Sí, también. fue No, como- pero Sí, te vuelve al bastante origen, claro. ¿no? O sea, de nuevo le preguntas sobre el origen, o sea, que al final, Sí, de alguna manera determina. sí, al final, después de todo esto que hemos dicho, y yo también lo que he dicho con Laura, al final también para mí es un tanto chocante la idea del origen, ¿no? Pero como vemos tampoco nos podemos desenmarcar, ¿no? Es decir, no nos toca contestar esto, pero al final de cuentas a lo mejor la obra desde una afuera se lee o se puede leer como arte mexicano. ¿Por qué? Por las condiciones en las que estamos inmersos, ¿no? Por las condiciones temporales en las que vivimos. No sé. Yo creo que también tiene que ver con el significado y su traducción, ¿no? O sea, la traducción siempre va a ser cambiante de tuya, la de Luis, la de Nina, o sea, tú vas a poner algo y vas a decir, bueno, es arte latinoamericano, ¿no? Va a ser esto, pero tu traducción va a ser, y mi traducción va a ser totalmente distinta, ¿no? Creo que ahí, en cuestión como del significado y el significante, y como todo este círculo complejo, no sé, se vuelve como un signo de interrogación enorme, bueno, para mí, ¿no? Porque dices, bueno, volví al origen, ¿no? Volví como a esta raíz que te hace pensar otra vez, no sé, me pongo a pensar, ¿no? ¿Qué es identidad, no? Y que hacíamos como la burla de, ¿y qué es identidad, no? O para ti, ¿qué es identidad? Y te preguntas y regresas al punto de inicio en donde te encontrabas, tal vez, y se vuelve complejo porque la traducción de lo que sea o de lo que ahorita nos compete, que es la identidad, va a ser variable, ¿no? Porque es la traducción de la traducción de la traducción de la traducción, ¿no? Pero al final creo que todos lo plantean desde una perspectiva, digamos, material. O sea, al final vuelves a los materiales que tienes a la mano, sea la historia familiar, sea la producción masiva de productos nacionales, de identidad nacional, sea el trabajo, ¿no? O sea, creo que al final te regresa hacia lo que tienes a la mano, y lo que tienes a la mano pues está mediado culturalmente y socialmente, o sea, es algo que justo lo que decía Eli, ¿no? O sea, lo que puedes acceder, y eso permite establecer vínculos quizás de una manera muy inconsciente, ¿no? Sí, lo claro está es que creo que nadie de nosotros buscamos hacer arte mexicano, ¿no? Es decir, voy a hacer arte mexicano. Artista contemporáneo mexicano, voy a ser fórmula. artista contemporáneo mexicano, una exposición de arte contemporáneo mexicano. No buscamos, creo, eso, y eso está bien, ¿no? Es que quién sabe. Sí, ¿quién sabe? Requisitos. ¿Quién sabe? Sí, se No, a mí solicita me arte gustaría contemporáneo como a mexicano. completar el comentario de Eli. También Gerardo Mosquera tiene otro concepto para poder nombrar al arte que se produjo después de la llegada de
de los europeos después de la Segunda Guerra Mundial, literal, ¿no? Cómo América Latina se ve influenciada por un conjunto de estrategias intelectuales de vanguardia, ¿no? Hay por ahí otro concepto que es la idea de vanguardia simultánea, pero que en realidad empieza a permear en dinámicas más de corte sociológico, ¿no? O sea, que América Latina como que en algún momento se aleja de la tradición de la vanguardia modernidad, donde el problema es formal y del problema formal empieza el problema conceptual, ¿no? Una cosa así. Y más bien los artistas latinoamericanos utilizan esas estrategias formales para como traducirlos a problemáticas sociales. Gerardo Mosquera le llama el arte antisamba, ¿no? O sea, que no habla de los problemas de origen, no sé, estoy pensando como nuestra identidad, como cholultecas, o yo qué sé, ¿no? No, pues sino más bien de la muralista, ¿no? Exacto, sino más bien cómo utiliza las estrategias de la vanguardia europea o americana, pero para señalar esos como puntos críticos, ¿no? Como cortes, no sé. Rápido, me acuerdo del conceptualismo, ¿no? El conceptualismo latinoamericano le daban también un conceptualismo que es más político. Utiliza estrategias conceptualistas, no para criticar la institución galería, ¿no? O la institución arte, sino para criticar una institución política, ¿no? Recuerdan la pieza de Sildo de las Coca-Colas, ¿no? Es un tipo de conceptualismo, pero no es un conceptualismo a la europea, ¿no? Ya es digerido, ya es, ¿sí?, latinoamericanizado. Sí, porque los sistemas de poder se colocan, se entienden desde otra posición, ¿no? Y se colocan en otros discursos que justo le dan ese matiz, que aunque no queramos, de nuevo volviendo al origen, es muy latinoamericano. Sí, hay un no sé qué que no sé cómo. Y que no escapas, ¿no? Una jiribilla. Sí, una jiribilla que no jiribilla. escapas. Que no escapas, claro. Pregunta. Si son 7:30, creo que es el momento de ver si hay alguna pregunta antes que acá podamos seguir más. Adelante, pueden divertirse con nosotros. 5 minutos. La pregunta es con respecto, o sea, el tema específicamente tiene que ver con arte e identidad, ¿no? Y Nina menciona como ciertas estructuras de las que uno sabe que viene y deviene, ¿no? No solamente vienes de ahí, sino devienes de ahí, ¿no? Y práctica, tus fascinaciones y tus puntos de referencia comunes, ¿no? Es muy curioso cómo utilizaron, o en algún momento alguien de ustedes mencionó la idea de que el monumento se convierte en punto de referencia urbano, deja de tener una simbología histórica y se convierte en un punto de referencia urbano, como el Ángel de la Independencia se convierte en lugar para celebrar el fútbol, ¿no? Y esa es la función social más importante que tiene actualmente en términos de volumen de gente. Y mi pregunta es esta, o sea, todo lo que ustedes están trabajando tiene un carácter simbólico muy importante históricamente. Hay cuatlicues, hay banderas mexicanas, hay machetes, el machete, la revista de 1924, que es esta revista, ¿no?, de la izquierda, contestataria, con este tipo de consignas, ¿no? Hay todos estos símbolos que son, o sea, hay esta pieza de Ileana, que es esta fila de cuatlicues fluorescentes, ¿no? Claro que si una vez vuelvo más, yo soy un ucraniano y llego, y si yo no sé qué es una cuatlicue, yo veo una figurita ahí, pues, curiosilla. Hay algo muy que me parece, que quiero preguntar sobre esa idea, o sea, sobre el momento donde no solamente identifican el símbolo, sino lo resimbolizan, en términos de la cuestión del pública con ustedes y en términos de la cuestión de género, identificación femenino, masculino, pareja. Esa sería un poco la pregunta. Pues si quieren, o bueno, yo puedo contestar la parte de las cuatlicues. Cuando hice esa pieza o cuando la pensé y quise reproducirla y la reproduje como 150 cuatlicues. Después, bueno, primero fue en 50 y después otras 50, ¿no?, para otra exposición. Lo que quería, o
necesidad que tuve, como por ejemplo hasta ponerle el color chillante neón, fue romper con eso, ¿no? Como traía ya como esta parte de la identidad, ¿no? De la raíz, como esta ruptura que para mí es una ruptura, como esta idea de historia que ha sido truncada, ¿no? Que no ha tenido como una, o que se ha deformado, ¿no? Creo que la identidad del mexicano pues es una metamorfosis, ¿no? Constante. Seguimos como todavía cuestionando yo varias cosas, ¿no? Entonces ahí planteo como varias cosas, ¿no? Esta reproducción masiva, ¿no? De consumo, es una alcancía y la pieza termina cuando se rompe, ¿no? Como esta cuestión de ahí depositas dinero, esta cuestión económica también del mexicano de poner dinero y el ahorro y para lo que sea, ¿no? Y todavía aún pintándola de neón es como un híbrido, ¿no? Como que ya no hay una forma tal cual la diosa Coatlicue, ¿no? La diosa de la muerte y la vida que representaba tal, sino que se ha deformado, ¿no? Y yo lo que hice fue deformarla más, ¿no? De como romper con esa idea totalmente y hasta ahorita, ¿no? Que sigue como estando, o sea, tengo todavía alcancías y he jugado hasta con intercambios, ¿no? De intercambio la Coatlicue con otra cosa, ¿no? Y es también esta idea simbólica que tiene, que es la Coatlicue, o sea, es un símbolo bien fuerte y importante, y lo sé, y que me pasa con las piezas de barro que sumergí en cemento, ¿no? Como la idea que me nació un poco al principio, que dije, híjole, estoy como transgrediendo, ¿no? Una pieza prehispánica que tal vez a lo mejor para alguien es como, oye, ¿no? Estás dañando un símbolo, ¿no? Pero creo que aquí es donde cuestiono esa parte también de identidad que todavía sigue, o sea, tiene mucho ruido. No sé si te contesté la pregunta. La que sea. Yo creo que tiene que ver con nuestro proceso, como que a veces los elementos simbólicos no son solamente símbolos, sino palabras para construir un enunciado, ¿no? No sé, esta pieza, por ejemplo, creo que todo el tiempo estamos hablando de una suerte como de autorretrato en colaboración, ¿no? Entonces, no sé, saltamos de un lado a otro porque en realidad a lo que vamos es como a la búsqueda del enunciado, como no solamente en términos políticos, ¿no? Que a veces sí son más políticos, pero de repente son sumamente personales, ¿no? Transformar la ropa mía en ropa de ella, ¿no? No sé, me suena como, no todo el tiempo es hacia afuera, sino generalmente es de afuera a la construcción hacia adentro. No sé tú. Bueno, yo nada más lo que estaba pensando en el caso de cardiopatía, bueno, como mencionaste lo de género y todo eso, o sea, bueno, uno coincido con Luis, no siempre trabajamos a partir de símbolos, o más bien como que hay, al menos en esto de género, realmente los símbolos son personales, casi. Por ejemplo, el electrocardiograma viene como un poco de nuestra historia familiar porque nuestros padres son médicos, entonces como que ahí hay cierta relación con ese registro, ¿no? Y hablando un poco de género, pues otra cosa que yo estaba pensando casi ahorita dándome cuenta, en el caso de cardiopatía también tenía que ver con hacer un registro no científico y un poco haciendo el contraste entre masculino y femenino, podríamos decir que
la metodología científica prácticamente viene como de un patriarcado, por decirlo así. Entonces, esta otra forma de medir los cuerpos, yo lo tomaría como una salida, no por decirlo femenina, pero sí tal vez partiendo de un tipo de feminismo académico, por decirlo así, como ¿qué otra forma tenemos de contar la historia, de medirnos, de hacer este registro no científico, ¿no? Y que en cierta manera este registro viene siendo más indexal, por decirlo así, más próximo a nuestros cuerpos que tomar una regla, ¿no? Por ejemplo, el electrocardiograma tomado con un electro, o los círculos, medidas circunferenciales de dos cuerpos, o sea, es un ejercicio en el que nos tomamos medidas de las circunferencias de todo el cuerpo, mías y de Luis, así los dedos, el brazo, el antebrazo, pecho, cadera, hasta el dedo del pie. Entonces viene siendo una medida sacada directa de los cuerpos, ¿no? Igual posiciones de dormido, que es el registro de la silueta de Luis que se proyecta a la pared de distintas horas en las que está durmiendo, ¿no? Entonces como que a lo mejor también es cierta forma de cuestionar qué tan verídicos son las mediciones científicas, ¿no? Pues ya se acabó el tiempo. Pregunta. No lo quisiera decir así, pero también mi obra es parte de una, digamos, de una relación que tengo inmediatamente con mi entorno. Alguna vez por ahí pusieron en una nota que decía, mis obras me reflejan, ¿no? Jamás diría eso, ¿sí? Pero sí tiene que ver con una cierta autobiografía. Trabajo con lo que tengo inmediato y a lo mejor parte de ahí viene la riqueza que por lo menos yo veo en lo que hago, ¿no? Que como es inmediato, no parto a lo mejor de enunciados que tienen que ver ya con una carga artística significada, ¿no? Es decir, parto de objetos, de situaciones, de vivencias. La pieza de la camisa, en realidad estaba yo pensando como de repente hacer uno retratos, ¿no? De la gente que conozco, de la gente que es mi familia, de la gente ahí en el pueblo. Pero tampoco quería como esta idea etnográfica, ¿no? Esta idea también del artista como etnógrafo, de la fotografía etnográfica, que casi también se sirve como de... Cuestiono un poco la idea de la fotografía etnográfica, porque parece que en esta fotografía la comunidad nada más le sirve a un gremio de gente que va a tomar fotografías, como los lingüistas, ¿no? Es decir, por ejemplo, el dialecto que tenemos lo quieren conservar. ¿Para qué? ¿Sí? Bueno, para que un grupo académico estudie ese dialecto, ¿no? Mis abuelos y los padres a nosotros no los enseñaron por la discriminación, entonces se difuminó. Para mí esa es una manera de resistencia, no enseñarlo, ¿no? Ahora hay grupos académicos que porque es un gremio que quiere rescatar el lenguaje. ¿Por qué? Para el beneficio propio, para estudio propio, ¿no? Bueno, sí. No sé. Bueno, digo, hay como contradicciones en esto, ¿no? Es como casi una autobiografía, ¿no? Lo que hago con esta de hecho, este es mi abuelo, el abuelo por parte de mi padre. Lo frecuento mucho, recién falleció la semana pasada, o hace 15 días de hecho. Entonces empiezo a tomar fotos, pero no quiero como esta, digamos que es una fotografía documental, ¿sí? Pero no es la fotografía documental como tal, ¿no? La fotografía documental para mí tiene un compromiso con la historia, ¿sí? Es decir, como esto real casi, si está photoshopeada ya no sirve. En esto quería hacer como este documento del retrato, de la jornada laboral, del trabajo, del abuelo, y decidí como... no quedarme con esa fotografía, ¿no? Porque esto bien se puede confundir con una fotografía etnográfica de la que sea, ¿no? La que está a la izquierda. Si la persona la tomas, ¿no? Ponte ahí para que acá se vea esta cosa como más, la casa de palma, el sombrero, y ahí se había lastimado la mano, ¿no? Y la foto la tomé porque sí, no estaba pensando en la pieza,
¿Sí? Es decir, tomé la foto, me gustó, después empecé ahí a platicar con el abuelo, estaba ayudando a algo, y después empecé a pensar que en términos formales ya estaba haciendo algunas cosas con el manteado, con la idea de sol, la idea del sol que incide sobre cuando trabajas, el sol, la tela, la lona. Entonces se me ocurrió esto, por ejemplo, no es una cosa de 2 metros, un círculo sobre una laguna, también por allá. Entonces empecé a pensar como en términos formales y decidí hacer esto con el abuelo. Le dije, oye, te cambio rólame tu camisa y te la cambio, bueno, tu playera y te la cambio, ¿no? Te doy otra, sí, utiliza para lo que sea. Entonces la corto, la camisa las tengo, algunas incluso se las devuelvo, ¿no? Entonces la pieza se queda en el registro fotográfico y a veces también como en el recuerdo, en la memoria, en la anécdota, como ahora. Para mí son más fotografías de, ¿cómo les digo? Como documentales, ¿no? Sin embargo, no sé si entraría en el género de documento anterior. Bueno, no sé. De registro, ¿no? De registro. Más con la idea de registro que documentación, ¿no? Sí. Aunque yo lo pienso más como documentación. Sí. A veces estoy mal. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, me he percatado de 2 discursos aquí que me pareció interesante como comparar. Una era esta reafirmación de lo mexicano dentro de México y otro fue lo que mencionó Luis sobre esta generalización en el arte latinoamericano de las problemáticas locales a problemáticas más socioculturales que abarquen a toda Latinoamérica. Hablando en términos de identidad, y sobre todo me gustaría escuchar la opinión de Nina, siendo extranjera, igual que yo, ¿en qué momento la reafirmación de la identidad nacional se diluye con esta generalización hacia el arte latinoamericano una vez que uno está fuera de su país de origen? ¿Sí me entienden? O sea, ¿es correcto reafirmar la identidad nacional cuando uno no está dentro de su nación o se debe simplemente generalizarla a toda Latinoamérica para que sea un contenido digerible por todo tipo de público? Yo tengo poco que ver acá en el debate porque el trabajo es suyo y como tú justamente dices, pues yo soy italiana, ¿no? Entonces vivo otro tipo de experiencia. Sin embargo, pienso que es muy difícil dar una respuesta unívoca a lo que tú estás diciendo, porque pienso que las razones por las cuales uno está fuera de su país son muchas. Y entonces creo que la razón por la cual un artista afuera de su país regrese a hablar de su país pueden ser variadas. O sea, uno que se va a estudiar una maestría no va a hablar de su país con todas las comodidades, digamos, no va a hablar de su país como alguien que se ha exiliado, ¿no? Entonces, decir que sea justo o equivocado, yo no me atrevo, ¿no? O sea, no lo sé. Yo creo que respecto a estos discursos latinoamericanos, algo que es interesante, que seguramente difiere de mi experiencia, es que en efecto a un europeo artista nunca se le pide, ¿no? De abarcar este discurso. Entonces, yo pienso que acá era un tema para poner sobre la mesa por qué hay esta pregunta, ¿no? Que se le hace a uno, ¿no? Aunque, claro, yo pienso que el elemento autobiográfico, este elemento de identificación que mencionaban ellos también, pues claramente siempre interviene, ¿no? Y sobre todo más, yo pienso que un poco a lo cual ellos se referían antes al decir que al vivir una experiencia distinta te reconoce es inevitable, ¿no? Y bueno, a mí me gusta mucho un texto de Giorgio Agamben en el cual habla de identidad, de comunidades, y habla de cómo nuestras identidades se construyen siempre más por negación, ¿no? Por lo que no soy, ¿no? Entonces yo pienso que la experiencia de ser extranjero enseña mucho eso, ¿no? Respecto del tema, pero no te contesto porque realmente no lo sé.
No sé si ustedes quieren decir algo al respecto. Experiencia Barcelona creo que puede. Cuando yo me salí hace 13 años de Oaxaca, y una de mis reglas es no juntarme con oaxaqueños. Y cuando nos fuimos a Europa, una de las reglas que yo me propuse era no juntarme con mexicanos, porque había como una suerte de reafirmación en las fiestas generalmente de estas cosas cliché de lo mexicano, que no es lo mexicano, ¿no? Y bueno, decidí que no íbamos a estar en reuniones de mexicanos, o sea, ¿para qué, no? O sea, como hay que aprender cosas, hay que como construir eso que somos y a lo mejor contrastarlo con el otro, pero el otro, no el otro de Chiapas, no el otro de Monterrey, ¿no? O sea, como, yo tampoco, o sea, esta es una posición y fue una regla, ¿no? Como para estar en el viaje, y que también tenía que ver con redes de trabajo, o sea, era más interesante ponerse a discutir con gente de Cuba, o con gente de Puerto Rico, con gente de Austria, o con gente de Brasil, y de ahí empezar a generar redes de trabajo que, no sé, construir otro Temístocles aquí a nuestro regreso a Puebla, ¿no? Yo creo que también tiene que ver con esas políticas, evidentemente culturales y políticas sociales y raciales. Yo estaba pensando ahora, un amigo estaba en un instituto en Estados Unidos de arte que tenía que cumplir con una cuota de latinoamericanos. ¿Sí? Entonces, sí, o sea, la idea de cuota, por ejemplo, este mismo amigo ahora está en la Universidad de Harvard haciendo una estadía, en su segundo año. ¿Por qué? Porque la universidad tenía que cumplir desde 2014 en arte con una cuota de latinoamericanos. Es decir, los peligros también con esta idea de del multiculturalismo, ya también un poco pasado, ¿no? De la idea de la tolerancia con el otro, de la diferencia, de estos discursos, de la diferencia, pues yo creo que también tiene que ver con eso. Lo que decías, a lo mejor por eso de repente mete a artistas latinoamericanos, ¿no? A ver, ¿quién está haciendo arte que parezca latinoamericano, ¿no? Que parezca mexicano, que parezca... digo, es un punto de análisis, seguramente hay muchos, pero el que yo encuentro como, para mí más cercano, yo creo que tiene que ver con eso, más allá de, digo, como eje principal esta idea del multiculturalismo, de la otra. Hay una exposición que fue en los 80s, me parece, que era Maestros de la Tierra, Magos de la Tierra, ¿no? Donde, sí, es icónica. 91. No, sí, 89. Es icónica, ¿no? Como que habla esta idea del multiculturalismo. Ponían piezas de arte de tribus norteamericanas, también de América Latina, de África, y las comparaban en términos formales con Picassos, ¿no? Con arte moderno. Y entonces, sí, es como dar la palabra al otro, pero siempre a partir de mi micrófono, ¿no? Habla, ¿sí? Y seguramente el otro está anunciando algo que es otra cosa, es otra palabra, es otra voz, ¿no? Desde ahí empezó como esta idea, yo creo, de esta apertura hacia este otro arte, y exigir que el artista otro produzca un arte otro, ¿no? Sí, el negro va a producir graffiti, ¿sí? Sí, el mexicano un tipo de obra contemporáneo, un tipo de obra Cruz Villegas, Orozco, Ortega, no sé, estoy como siendo muy... pero yo creo que tiene que ver con eso, con la idea como, no sé. Voy a poner una pregunta, por ejemplo, con el último símbolo que es una opinión. Quiero preguntarles qué opinan sobre este. James Bond filma una película en México, se hace un desfile del Día de Muertos. El Día de Muertos es una fiesta que realmente es de las pocas fiestas que todavía permea, digamos, socialmente, se celebra de alguna manera íntima en muchas clases sociales, ¿no? Y hay una apropiación de un símbolo identitario por un sistema, ¿no?, de representación que es el cine, y crea un desfile de Día de Muertos que no existía y nunca ha existido, y que a partir del año pasado ya es oficial que se va a hacer todos los años, ¿no? Entonces mi pregunta es, o sea, ¿hay algo positivo desde su vista o hay algo negativo? ¿O qué pasa con estos símbolos
que ese símbolo ya no es estático, ¿no? Y está resignificado desde un punto de vista comercial, probablemente, pero también hay algo que está generando eso, y me gustaría preguntarle su opinión con respecto a ese hecho específico. Yo no sabía. Yo no sabía. Pero me parece que los símbolos son como elementos que construyen el lenguaje, ¿no? Y como tal, los significados cambian y las prácticas sociales que se dan alrededor de los significados cambian. Yo la verdad es que no vi James Bond, no veo tanto cine, no sabía qué sucedía, pero lo que sí es evidente es que es una inserción del neoliberalismo a dinámicas culturales que se dan históricamente, ¿no? O sea, Bueno, porque de ese estilo siempre ha habido. O sea, ya se volvió marca, como la idea de México, ¿no? O sea, no nos reestructuramos, nos reestructuran, ¿no? Una suerte, no sé, el cine, que es poderosísimo en esta idea de transmitir el mensaje, ¿no? El cine es como clave, somos una generación que han crecido con el cine técnicamente, ¿no? Creo que tiene que ver mucho justo pensar como, y creo que buena parte de sus obras van en torno a una identidad cambiante. Si pensamos la identidad como algo inamovible, como algo fijo, pues los símbolos no cambian. Puede ser a favor o en contra, o sea, digamos, siempre, no tiene que ser necesariamente el cambio positivo, pero va a cambiar. Yo tampoco tenía idea de que ahora ya va a ser como instaurado como desfile en la Ciudad de México, pero bueno, al rato seguramente, no sé si Godzilla va a ser también el nuevo desfile, yo qué sé, pero o sea, al final creo que justo algo que juegan todas sus piezas es con esta idea de la identidad, que la identidad cambia y los símbolos cambian y se reinterpretan y se destruyen y pierden sentido y pierden significado de pronto. Yo quiero, no sé, me quedé pensando como como en esta venta y en este consumo de cultura y como de, ahora va a ser un desfile y, bueno, a mí en lo particular, yo tampoco no sabía, no he visto esa película, pero se me hace, pues no muy agradable, ¿no? O sea, es volver, dentro como de esta metamorfosis, ¿no? Que sigue y continúa. Creo que lo que yo apuntaría o pondría así como en el limbo, tal vez, como pregunta sería hacia dónde vamos, ¿no? O qué está pasando con toda esta cuestión cultural y que tiene que ver con un neoliberalismo, ¿no? Sí me cuestiono qué va a pasar, ¿no? Creo que, y que no sabemos, ¿no? En realidad, y que de alguna manera queda abierta esa pregunta siempre. Y el saber que una de las tradiciones, ¿no? Que es Día de Muertos y que está como más enraizada a nosotros y que ya tiene como un peso bien fuerte y que se desdoble a un desfile que solo va direccionado hacia un consumo, no sé. Creo que yo lo dejo como en hacia dónde vamos, creo, desde mi punto de vista. Perdón. Yo soy un poco más romántico en relación a eso. A mí sí me provoca como cosa, no sé qué, no sé, pero evidentemente sabemos que los signos, el significante cambia, pero se dice que Disneyland existe para hacernos pensar que todo lo demás es real, ¿no? Es decir, cuando hay algo que excede, pensamos que todo lo demás es real. Este desfile sí sabía que hicieron todo una escenografía, no sabía que ya lo iban a instituir de nuevo cada año, pero es decir, el cambio es muy rápido, es muy, o sea, más bien hay que preguntarnos qué es, en este cambio, en este salto, qué es lo que está dejando atrás, o qué sedimentos, o qué cosas no está reinterpretando, qué cosas está desfasando. Es decir, este salto gigante de esta tradición, qué es lo que está dejando atrás como referente, y evidentemente también a qué obedece, ¿no?
porque si este desfile a lo mejor lo hubiera organizado un grupo de gente de no sé dónde, es la cosa diferente, ¿no? Pero ahí es, no sé, una empresa hollywoodense. El cine también hay que pensar, yo creo que también en la dinámica del cine, en lo que hace el cine. Ya hay muchos que han reflexionado sobre la idea del cine, ¿no? No sé, hay muchas cosas que pensar con eso, pero a mí no me late mucho. Yo pienso que no sabiendo, yo no sabiendo que había el desfile, fui al DF en el centro histórico ese día y fue un relajo, ¿no? Porque había miles de personas. Fuiste a verlo. Fui a verlo secretamente, no quiero decirlo. No sabía y fue trágico, de veras. Pero bueno, aparte de esto, pienso que allá hay algo importante que tú un poco decías, y que, según yo, otra vez puede rebotar al mundo del arte, ¿no? O sea, ustedes estaban diciendo, tú estabas antes mencionando los magos de la tierra, ¿no? Esta exposición, y un poco acá el punto del desfile que yo desconozco es quién en efecto lo organiza, ¿no? Y cómo, porque para que sea algo que se reelabora, yo tengo que tener, como en el lenguaje, la capacidad de hablarlo, ¿no? Y si no, pues me quedo afuera. Entonces, yo pienso que más bien es un tema que sin llegar a los años, final de los años 80, primeros años 90, podemos ver en las últimas 2 bienales, ¿no? Que hicieron de arte, donde un poco había este discurso, ¿no? Este discurso de involucrar artistas de países que no fueran, más artistas que no fueran ni europeos ni estadounidenses. O de Europa del Este. O de Europa del Este, que ahora es muy de moda. Y, ¿cómo? ¿Qué bienal? Las 2 últimas. ¿La de Venecia? De Venecia, de Venecia. Y tenían pero un poco ese discurso, ¿no? A mí me daba mucha curiosidad el hecho que la mayor parte de estos artistas, que a lo mejor eran, no sé, de Kenia, habían sido educados en Estados Unidos, ¿no? En Europa. Entonces, al final, allá regresaba una cuestión de formato, ¿no? Que era el mismo de todos los artistas estadounidenses, pero aderezado, ¿no? Por estas cuestiones, en varios casos, no siempre, obviamente, ¿no? Pero allá yo creo que también hay un punto que es importante considerar, ¿no? ¿Cuánto tú eres dueño del formato? O de la solución formal, ¿no? Sí. O cuánto te la agencias, ¿no? Que creo que ahí está lo divertido de nuestra condición como de sur, ¿no? Con esta frase si pindinan, terminamos. De la agencia. Bueno, ya acabamos. Gracias.